sistema de competencia desleal. ¿Cómo funcionaba este sistema de competencia desleal? Las poblaciones autóctonas de Guinea Ecuatorial vivían completamente polarizadas y en el centro de estas relaciones el español blanco monopolizaba todo: el poder, las relaciones, la legalidad. Y a partir de ahí los autóctonos ecuatoguineanos debíamos esforzarnos por parecernos al español blanco. Debíamos dejar nuestras costumbres, debíamos dejar nuestras lenguas para parecernos cada vez más a los blancos y de esta forma obtener el beneplácito y el beneficio de su reconocimiento. Pero todo esto que sucede dentro de este sistema de competencia desleal viene por contrapartida con un odio hacia nosotros mismos. Es como una especie de racismo invertido. Y ese racismo invertido no deja que podamos construir imágenes de dignidad. Esa es la terrible verdad de lo que los ecuatorianos han vivido en su momento en la colonia. Entonces, al día de hoy, esta identificación con el agresor, esta herencia que los ecuatorianos hemos vivido durante muchísimo tiempo, es lo que estamos viviendo con ciertas herencias familiares, porque esto también llegó a las familias. Y de esta forma, las familias que emigraron después de la dictadura y se vieron envueltas en una situación de tremenda dificultad, trasladaron a sus hijos las pretensiones y las exigencias de este sistema racista, el cual propició toda una serie de desviaciones afectivas. Por eso he traído a mi amigo Paco, que es psicólogo y de la cual puede venir a definirnos concretamente cómo este racismo invertido, cómo esta identificación con el agresor puede desvirtuar nuestros propósitos más valiosos, que es el hecho de respetarnos. Y en particular esta novela lo que viene a recoger es este camino de dignidad hacia el hecho de respetarnos y hacia el hecho de recuperar una historia y un pueblo. Por eso el hecho de llamar Heredarás la Tierra. Así que voy a dar la palabra a mi amigo Paco para que nos explique cómo funciona este proceso de alienación y de racismo. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí aguantando el chaparrón, ¿no? Yo lo primero que tengo que decir es que Germán me ha traído medio engañado porque pensaba que íbamos a ser 4 y veo que somos unos cuantos más que 4. Entonces yo voy a leer lo que me he preparado para hoy, ¿vale? Mi intención en este sentido, ¿cuál es? A ver, Germán habla de una serie de cuestiones históricas, desde una serie de cuestiones históricas desde la sociología, que ya habréis oído otras veces. Es un tema bastante tratado, cómo la colonia se impone e invade una cultura y la aplasta, y al final cuando se retira lo que queda es una mezcla, ni lo de antes ni lo de ahora. Mi intención es hacer una lectura desde lo emocional, que es bastante invisible normalmente, y compartirla con vosotros. Como voy a leerlo y no estoy muy acostumbrado, si me equivoco en algo, bueno, pues perdonadme, y si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta que os surja, me interrumpís y me decís. Bueno, me gustaría proponeros una hipótesis de partida. La de que una de las consecuencias más profundas de la colonización no tiene que ver solo con la ocupación del territorio, nuestro país, nuestro pueblo, nuestras calles, que es algo muy grave y muy dañino, sino también con la colonización de nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestras maneras de actuar. Como dijo Sartre en el prólogo de Los condenados de la tierra, de Franz Fanon, la colonización en sí es un acto de violencia, aunque ocurra pacíficamente. ¿Por qué? Porque el que coloniza llega con su planeta mental y aplasta nuestro planeta mental, nuestros sentimientos. En el año 2000, el psicoanalista Davis, un tipo, reflexionaba sobre esto y decía: un aspecto particularmente devastador de la injusticia social se produce cuando dependemos de otro que nos maltrata. Cuando dependemos de otro que nos maltrata y ese otro
tiene concedida la autoridad de controlar y definir cómo es nuestra realidad, incluso aunque esa definición de la realidad contradiga directamente las sensaciones que tenemos nosotros en nuestro día a día. Es decir, algo así como si alguno de vosotros ha trabajado de cara al público, ¿no? Algo así como cuando trabajas de cara al público y atiendes a un cliente súper impertinente y el jefe te recuerda que el cliente siempre tiene la razón. Esa tensión entre lo que tú estás viviendo por dentro y lo que te obliga al exterior. En realidad la reflexión de Davis no hablaba de la violencia colonial, sino de un proceso ampliamente estudiado, del que ha hablado Herman, que se conoce con el nombre de identificación con el agresor. Y dice así: cuando nos sentimos agobiados por una amenaza de la que no podemos escapar, cuando perdemos la sensación de que el mundo nos protegerá, hacemos desaparecer nuestro yo. Como camaleones nos mimetizamos con el mundo que nos rodea, exactamente con aquello que nos atemoriza para protegernos. Y esto termina por automatizarse. Es decir, que empezamos a pensar, sentir y actuar como nos deja quien nos agrede, pero no nos salimos de ahí. La identificación con el agresor es un proceso que interviene en la interacción social constante, no solo en la colonización. España también se identifica con el agresor y asume cosas que la recortan. Lo hacemos todos. Por ejemplo, cuando vamos a la consulta del médico, no sé si os ha pasado alguna vez, que intentamos hablar mejor de lo que hablamos normalmente, como parecer más inteligentes. No es que el médico sea un agresor, ni muchísimo menos, solo que ante su posición de poder nos sentimos en inferioridad e intentamos estar a la altura. Esto sería como un ejemplo cotidiano de esta identificación. La novela de Herman arranca narrando el shock que supuso la llegada de los españoles a Guinea, de nuestros antepasados, de algunos de nuestros antepasados. Cómo la propia realidad pasó a ser definida por extranjeros que denigraban su aspecto, su idioma, su religión, y cómo esta imposición empezó a minar la creencia en los propios valores y en la identidad, que de repente habían sido sustituidos. Las personas funcionamos así ante las amenazas ineludibles, porque esto nos permite sobrevivir. Si se me rechaza por ser diferente y no puedo escapar de esa amenaza, lo único que me queda por hacer es ser menos diferente. No me refiero a cuestiones que se han comentado en otras ponencias, el pelo, la estética, que es muy importante. Ser menos diferente por dentro, en personalidad, en manera de sentir y de pensar. Algo así como recortar nuestro yo. Por lo que me ha contado Herman de sus conversaciones con sus mayores y de sus estudios en políticas, ser lo que el otro permitía ser en Guinea tenía un claro formato. Él me cuenta que podías hacer algo así como desarrollar una carrera universitaria, formación controlada por la Iglesia, dedicarte a la carrera eclesiástica, o sea, ser cura, monja, o, ¿cuál era la tercera? La militar, o sea, dedicarte a la carrera militar, o el mestizaje con un blanco. Tal vez a partir de ahí podemos pensar cómo eso ha llegado hasta nosotros. Yo he estado en Guinea, en Camerún y en Etiopía y he visto el valor contaminado que tiene el hecho de ser menos negro. Eso es una herencia del sistema racista en el que nos movemos sin darnos cuenta. Está ahí, es invisible, pero está ahí. Si cogéis ahora mismo vuestros teléfonos móviles y buscáis, por ejemplo, en Google éxito, no va a salir un negro. Si buscáis guapo, tampoco va a salir un negro. Si buscáis, yo qué sé, rico, inteligente, escritor, no va a salir un negro. Dice mucho, ¿no? La invisibilización de la que hablaba antes Astrid, la falta de la invisibilización de referentes que están ahí, que no sé, que se ocultan, y el silencio del que hablaba Herman. Todas estas vías, estudiar, la carrera militar, brindaban la oportunidad real de acceder a una vida mejor en ese contexto, y la oportunidad emocional de reducir la ansiedad que supone no ser aceptado por quien tenía el poder. El reproche que hace Herman a esto es que esas vías de supervivencia partían de una definición racista de la realidad. Es decir,
como si el estudiar, el tener carrera, el ser obispo en Guinea fuese una especie de compensación por el defecto de ser negro. Yo creo que él tiene razón en esto, y que está planteado así desde siempre, y que está planteado así a día de hoy también. Lo que pasa es que considero importante tener en cuenta que estas eran posiblemente las únicas opciones para tener una vida mejor en la Guinea de aquel momento, y soy muy cauteloso a la hora de juzgar a personas que quizá hicieron lo mejor que pudieron hacer en ese momento. En torno a estas vías, la eclesiástica, la militar, el mestizaje, podemos pensar cómo se construyó, cómo se configuró la autoestima de una generación concreta, es decir, lo que era importante y lo que no, estudiar o no, hacer esto o no hacer esto. Todas las generaciones tienen áreas de autoestima concretas, cosas que consideran importantes y que inculcan a la generación siguiente para que las persigan. Podríamos decir que cada generación tiene sus propias áreas de autoestima, sus propios faros que alcanzar, pero en realidad todas las generaciones están influidas por la anterior, no podemos escapar de eso. En este sentido, nuestros padres intentan dotarnos de un mapa emocional, y al parecer, por lo que me dice Germán, el de Guinea tenía que ver con esto. Tal vez alguno de vosotros tenga un familiar que está metido en la iglesia. Tal vez alguno de vosotros ha interiorizado que estudiar una carrera universitaria, tener una carrera, era lo más sagrado, aunque después ha hecho la carrera y no le ha importado nada y no ha influido nada en la vida que él quiere llevar. O tal vez ha visto que la disciplina militar, entre comillas, ha jugado un papel muy importante en su educación. Tal vez estas áreas de autoestima nos ayuden a comprender un poco mejor el mapa emocional del que procede la historia que narra Germán en su novela. Esta es la manera en la que yo suelo proceder para explorar mi propio árbol genealógico emocional y el de mis seres queridos. Algo así como poder pensar: ¿mis mayores sintieron aceptación o sintieron rechazo? O una mezcla de ambos, como una especie de aceptación condicional. Y tal vez eso tenga que ver con la aceptación que me muestran ellos a mí. A veces sí, a veces no. ¿Mis mayores sintieron orgullo por ser quienes eran, por ser lo que eran? ¿O sintieron vergüenza? Y tal vez eso tenga que ver con el orgullo que puedo sentir yo, o la vergüenza que puedo sentir yo. Os pongo un ejemplo mío para sincerarme, ¿no? Antes de la conferencia tenía tanta vergüenza que estaba a punto de irme. Y Germán me ha dicho: tú verás. Cuando yo pienso en mi árbol genealógico, en cómo se ha vivido la vergüenza, la exposición social, puedo entender que yo no he visto esto con normalidad. Esto me ayuda a entender mis propias emociones y, por ese lado, a no sentirme culpable por lo que siento. Reflexionar sobre nuestros antepasados emocionales, sobre nuestra genealogía emocional, nos ayuda a comprenderla, a entender que esa forma de mirarnos, que esa forma de mirar el mundo tuvo un origen, unas circunstancias, que no son mandamientos que se aprendieron en un momento concreto y que, si uno quiere, se pueden desaprender para habitar el mundo de una manera diferente, como lo que decía Astrid. Es de ley, es de honestidad reconocer que frente a Occidente, con todo lo que ello engloba, todas las demás culturas han sido aplastadas. Y la salida que Occidente les deja es: parécete a nosotros o no cuentes. Si pensamos en cómo, sin darnos cuenta, nos hemos ido alienando, podemos ir saliéndonos de ese personaje como con un paso lateral y hacer algo diferente a lo que venimos haciendo. Refiriéndome a la colonia, me parece importante pararse a pensar cómo podía sentirse un ecuatoguineano de la época en una colonia con el poder de los españoles, y pienso yo, ¿podría sentirse bien consigo mismo, valioso en sí mismo? Por lo que se sabe en psicología, si el entorno con el que nos relacionamos no nos muestra una imagen valiosa de nosotros mismos, es muy difícil que protejamos
nuestra autoestima. Y lo que hacemos al final es hacer nuestro ese discurso de rechazo. En ese sentido, lo que hablaba antes Germán, lo de la identificación con el agresor, es decir, recortar mi yo para ser lo que los otros esperan que sea, es el peldaño anterior. Interiorizar el discurso es el peldaño siguiente. Me explico, que esto es un poco lioso. En la identificación con el agresor, la agresión me viene desde fuera, el otro me ataca, y yo lo que hago es adaptarme para intentar que deje de atacarme. Esto en el maltrato se ve muchísimo, muchísimo. Agresión desde fuera, yo me adapto, ¿vale? Y evito el ataque. Sin embargo, en la interiorización, ese discurso del que me ataca, yo lo hago mío, ya no le necesito porque me ataco yo desde dentro. Es una diferencia muy importante. A veces, como decía uno de los chicos que ha preguntado, vais a ver, yo por ejemplo cuando estaba en Guinea, una cosa que me llamaba mucho la atención era cómo alguien podía burlarse del acento de alguien, de otro guineano, ¿no? Ahí está la identificación con el agresor. O por ejemplo, cuando alguno de nosotros hace un chiste sobre sí mismo, no es lo mismo poder reírse de uno mismo que atacarse a uno mismo. Cuando uno se ataca a uno mismo, ahí está la identificación con el agresor. Se ataca porque fue atacado y lo ha aprendido. Ya no necesita al otro para que lo haga, lo hace él solo. Dame un segundillo, por favor, que no me lo sé. Sí, bueno, la tiene, sí, el título de la novela, Heredarás la tierra, dice el título de la novela. Yo me pregunté cuando Germán me habló del título, que me dijo desde el principio, yo le preguntaba, Germán ha estado 5 años escribiendo la novela y hemos estado 5 años hablando de ella, y cuando me dijo el título desde el principio yo me pregunté, Heredarás la tierra, ¿es esto un pronóstico positivo sobre la vida de los hijos? ¿Te va a ir bien, vas a heredar la tierra? ¿O es un mandato de los antepasados para reparar el daño que se les hizo? Incluso desde fuera de la psicología me parece imposible no extrañar una tierra que te han robado y que es tuya. Y desde ese lado yo entiendo el título de la novela como un mandato, algo que tiene que hacer la generación siguiente para reparar lo ocurrido. En este sentido, otro psicoanalista, Peter Fonagy, habla de la transmisión intergeneracional de las emociones, mandamientos, sentimientos, percepciones que se legan de padres a hijos. Y el mismo Freud, ya en su tiempo, habló de algo que se llama que en psicoanálisis se llama culpa prestada. Aquí podríamos hablar de responsabilidad prestada a los hijos, destino prestado a los hijos. Vale, os he querido plantear este recorrido, ¿vale? Por esta serie de hitos: identificación con el agresor, interiorización del discurso, áreas de autoestima, el duelo por el paraíso perdido de Guinea y la reparación a través de la siguiente generación para acercarnos al tipo de familia que describe Germán en la novela. Si nos imaginásemos una familia con 3 hijos, por ejemplo, podríamos hablar en la novela de Germán de 3 arquetipos. El primero sería, me gustaría que tuvieseis en mente algunos de estos conceptos que hemos visto para poder entender el clima y la atmósfera de esos hijos. El primero sería algo que Germán y yo solemos llamar cuando hablamos el hijo omnipotente. El hijo omnipotente normalmente coincide con la figura del primogénito. El hijo omnipotente normalmente es el que más ha estudiado, el que mejor trabajo tiene, el que más dinero gana en la actualidad, ¿vale? O sea, es como el macho alfa de los hijos. Parece todo positivo, pero desde la parte emocional no lo es tanto. El yo omnipotente es el heredero directo del discurso de los padres, es decir, el heredero directo de las áreas de autoestima, lo que importa y lo que no, copiado de generación en generación, pum pum, sin poder despegarte. El heredero directo del duelo por el paraíso perdido de Guinea y el responsable de recuperar Guinea. Me gustaría que pudiésemos pensar un momento en qué siente esa persona, la estrechez que puede sentir en su propia libertad, en su propia vida, al heredar algo que
es tan complicado de llevar a cabo, ¿no? Y que pensemos en cuánta libertad interior, que es de lo que estamos hablando, de emociones, cuánta libertad interior ha tenido esa persona para pensar en sí mismo, por sí mismo. ¿Quiero hacer esto o no quiero hacerlo? ¿Quiero estudiar esto o no quiero, o no me interesa? ¿Vale? Este sería el primer arquetipo. El segundo arquetipo sería el no potente. El no potente es como la cruz del omnipotente. El no potente, como he visto en la novela de Herman, es un hijo que que se queda con la idea de que no puede con las exigencias que le vienen de la familia, no puede, y se rinde y tira la toalla. Él ha heredado que él no puede, él ha aprendido que él no puede. Este hijo tiene muchas capacidades, lo que pasa que si estas capacidades se salen de las áreas de autoestima que vienen de la generación anterior, estas capacidades no cuentan. Me da igual si le gusta el dibujo, la pintura, no sé qué, son tonterías. Si el entorno no puede ver las capacidades que tenemos, el propio sujeto tampoco puede verlas porque no hemos aprendido a hacerlo y ni siquiera las detecta como capacidades. A él también le parecen tonterías durante mucho tiempo. El último arquetipo sería el hijo independiente. El hijo independiente es aquel que experimenta las demandas de casa como una invasión y se va, se independiza, se va a otra ciudad, se va a otro país, ¿vale? Este hijo independiente hace algo que se estudia en psicoanálisis, que es que toma distancia espacial, se va, para ganar distancia emocional, para dejar de ser invadido por lo que le están pidiendo aunque no se lo digan, para poder pensar por sí mismo y encontrarse. Esto en psicoanálisis se conoce con el nombre de espacialización de la angustia. Por último, los padres hacen lo que pueden, ya sean los padres ecuatorianos o los padres españoles, los padres hacen lo que pueden para darnos un mapa para enfrentarnos a la realidad, a una realidad que, como decía Astrid y como han dicho todos los ponentes, es una realidad racista y difícil, donde si cogemos las estadísticas, por el simple hecho de no ser español y blanco, vas a tener un peor trabajo y un peor salario, una peor casa, unos menores ingresos y tus hijos van a crecer peor. Esto es lo que nos rodea, queramos mirarlo o no. He empezado diciendo que no sabía si el título de Herman, porque él tampoco me lo ha dicho nunca, Heredarás la Tierra, se refería a un pronóstico positivo o un mandato. Y que el objetivo que plantea Herman sería el de heredar la tierra, recuperar el territorio perdido. Creo que eso es muy importante y es fundamental, pero si lo miramos desde las emociones, tal vez el primer objetivo, el más accesible ahora, sea heredar las emociones, es decir, recuperar nuestro mundo interno. Si no hacemos eso, corremos el riesgo de recuperar el exterior y sentirnos como extranjeros en nuestro interior. ¿Cuánto pajarraco junto aquí? ¿Cuánto pajarraco? Muchas gracias. Ahora nos gustaría plantear nos gustaría que nos contaseis vosotros, que sois los que habéis oído esto. ¿Algún ejemplo, alguna historia, alguna duda que se os haya quedado, que nos planteéis alguna pregunta? Todas a la vez no, ¿vale? ¿Os ha sonado esto? ¿Os ha resonado esto de alguna manera dentro? ¿Os ha parecido algo muy ajeno? Bueno, yo voy a hacer una recapitulación de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Cuando yo he dicho que somos hijos del silencio, somos hijos del silencio porque le damos una historia que no está contada. Y el hecho de que no esté contada nuestra historia nos hace estar perdidos de alguna forma. Vivimos con las referencias que otros nos ponen sobre nosotros mismos. Y eso, de alguna forma, dependiendo de los intereses que hay alrededor, va en contrapartida. ¿Por qué yo he escrito la novela? Porque yo tengo una historia que contar, ya es una historia que ha sido silenciada. Ha sido silenciada por el espacio político donde vivo, no solo aquí en España, en Guinea. Porque cuando Guinea Ecuatorial ha sido una colonia española y la historia de Guinea Ecuatorial es silenciada, como es silenciado tras tantos episodios de este país, a mí también se me está silenciando. Y cuando en Guinea Ecuatorial existe una dictadura, donde la población no puede elegir, donde la población no puede votar, donde la población no es libre, se está silenciando doblemente.
Así por eso he dicho que somos hijos del silencio. Pero para que recuperemos nuestra voz, tenemos que entender el periplo, el itinerario que hemos realizado en este tiempo. Y lo que tenemos que entender son las consecuencias de nuestras relaciones, del poder que hay sobre nosotros. Y sobre todo, tenemos que recuperar lo afectivo, lo que es en definitiva el amor. El amor de los unos por los otros, el amor por tu entorno, el amor por tus padres, el amor por tus hermanos. Si no tienes capacidad de amar porque sigues persiguiéndote o porque te persiguen, ¿qué destino te espera? El único destino es escapar y seguir escapando. Y así yo soy de la etnia indohué, y los indohués, por contrapartida, tenemos una historia donde hemos superado todo tipo de vicisitudes. Venimos desde Egipto hasta Guinea Ecuatorial y seguimos, ahora estamos aquí en España y tenemos una historia por contar y tenemos muchísimas anécdotas que contar. Y todas estas historias son historias de fortaleza, pero algunas las ven como historias de debilidad. La inmigración, la falta de trabajo, y somos representados constantemente bajo imágenes de falta de dignidad. La única forma de recuperar la dignidad es a través de entronizar nuestra historia y contarla con nuestra voz. Nadie la va a contar mejor que nosotros y por ello invito a mi amigo Paco para que explique emocionalmente qué es lo que nos pasa, porque son las emociones las que hemos perdido. Hemos perdido nuestra capacidad de sentir por nosotros mismos y hablan otros por nosotros. La reflexión que hace Germán, creo que es bastante evidente para todos, por poner un poco en contexto para quien no conozca mucho la historia de Guinea. Si la resumiésemos en una viñeta de cómic, sería algo así como que España llegó, hizo a Guinea colonia, ¿vale? Estableció un sistema racista, en un momento dado eligió a un dictador traído de Estados Unidos, lo puso en el poder y en ese momento España tuvo que marcharse deprisa y corriendo. Lo que había sido un pseudo hermanamiento, somos hermanos, Guinea es hermana nuestra y así está reconocida, de pronto fue un abandono, como una especie de orfandad. Es muy difícil recuperarse de esto porque esto pasó antes de ayer. Cuando durante un tiempo alguien ha estado diciéndote haz esto, no hagas esto, tú eres esto, pero no eres esto, llega un momento en que esa tutela te hace soltar los mandos porque vas en el copiloto, tú no estás conduciendo y cuando esa persona se tira del coche, el coche se estrella. Germán siempre hace esta reflexión y esta llamada al salir de la tutela, lo que decíamos antes, algo así como salirse de esa identificación con el agresor y mirarse qué está haciendo uno y dejar de hacerlo. Pero es importante pensar que es un proceso diario, que es un proceso difícil, que es un proceso emocional, que tiene que ver con cuestiones que están en el inconsciente, o sea, que no es que las pensemos, que es que las hacemos y que el entorno de alrededor no está hecho para favorecer que eso ocurra. El entorno está hecho para que tú sigas siendo quien eres y sigas viviendo en un barrio posiblemente de la periferia, con un salario posiblemente de la periferia, con una calidad de vida posiblemente de la periferia, con unos estudios bajos que permiten unas reflexiones bajas o que permiten tener menos voz al final. Entonces, aunque Germán hace esta reflexión, me parece que es importante entender que es un proceso difícil, pero que lo que tiene uno es poder hacerlo en su casa, poder hacerlo con los suyos en su casa, con su familia, con sus hijos, con sus padres. Ese poder no te lo puede quitar nadie. Es lo que creo yo que puede hacer uno para no frustrarse por intentar un cambio que puede llevar varias generaciones. Nuestra casa es nuestra, ahí podemos hacer lo que queramos. Bueno, mira, estabas hablando de la colonización. Les quería preguntarte, porque a mí me interesa y me gusta investigar sobre la colonización, bueno, más de la descolonización del pensamiento. Entonces quería preguntarte
porque la colonización es un proceso histórico de muchos años, muy largo y de aplastamiento, como decía.